México, mucha atención. Lo que voy a revelar ahora no es una teoría ni una casualidad. El mensaje de Fátima contiene una advertencia escalofriante y muchos no están preparados para lo que está por venir. Pensemos un momento. ¿Qué pasaría si las advertencias dadas por la Virgen María hace más de un siglo se estuvieran cumpliendo ahora mismo ante nuestros ojos? Guerras, persecución de la fe, catástrofes naturales, un mundo sumido en el caos, no son solo señales lejanas, son una realidad que ya nos ha alcanzado. Y México, tierra profundamente mariana, tiene un papel crucial en este escenario profético. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Estamos todavía a tiempo de escapar del oscuro destino que nos espera? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar tu vida para siempre. La historia de las apariciones de la Virgen de Fátima es bien conocida por muchos, pero pocos comprenden la magnitud de su mensaje y las advertencias ocultas en sus palabras. Cuando la Santísima Virgen se apareció a los 3 pastorcitos en 1917, no solo vino a traer un mensaje de esperanza, sino también una advertencia sombría para toda la humanidad. Muchos creen que los secretos de Fátima estaban destinados solo a Europa, a los eventos de la Segunda Guerra Mundial o a la amenaza del comunismo. Pero hay algo que ha sido ignorado por demasiado tiempo. El mensaje de Fátima no estaba limitado a un solo continente o a un solo periodo de la historia. Es un mensaje eterno que resuena especialmente hoy y que tiene un significado profundo para México. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que los eventos anunciados en Fátima se han ido cumpliendo uno por uno, y lo que falta por cumplirse es lo más aterrador. El tercer secreto de Fátima, el más misterioso y oculto de todos, estuvo envuelto en controversia durante décadas. El Vaticano solo reveló una parte en el año 2000, pero muchos estudiosos y videntes aseguran que hay algo más, algo que aún no se nos ha dicho. Y es ahí donde entra la conexión con México. ¿Qué relación tiene nuestro país con el mensaje de Fátima? ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Para entenderlo, necesitamos remontarnos al momento en que la Virgen María reveló su mensaje a los niños. Si no cesan de ofender a Dios, vendrá un gran castigo para el mundo, advirtió con una seriedad que llenó de temor a los pequeños videntes. Y si miramos a nuestro alrededor, ¿acaso no estamos viviendo en un mundo que ha dado la espalda a Dios? Violencia descontrolada, crisis moral, corrupción, ataques a la fe. México, un país consagrado a la Virgen de Guadalupe, ha sido testigo de una decadencia alarmante. Pero esto no es coincidencia. El mensaje de Fátima contiene claves que nos permiten interpretar lo que está ocurriendo y lo que está por venir. Recordemos que la Virgen pidió la consagración del mundo a su inmaculado corazón y la práctica de la penitencia y la oración como medios para evitar la destrucción. Pero, ¿hemos cumplido con estas peticiones? México ha sido bendecido con una profunda devoción mariana, pero al mismo tiempo ha sido golpeado por el secularismo, la pérdida de valores y una indiferencia creciente hacia la fe. ¿Es posible que las advertencias de Fátima estén alcanzándonos ahora? La historia nos muestra que cada vez que la humanidad ha ignorado las advertencias divinas, las consecuencias han sido devastadoras. El diluvio en tiempos de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de Jerusalén, todos fueron precedidos por señales y llamados al arrepentimiento que fueron ignorados. Y hoy, en pleno siglo XXI, estamos repitiendo el mismo error. Hay algo en el mensaje de Fátima que pocos han querido aceptar. El castigo profetizado no es solo físico, sino también espiritual. La Virgen habló del sufrimiento de la Iglesia, de la persecución de los cristianos, de la apostasía que se extendería por el mundo. Y si miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Iglesias vacías,
jóvenes que se alejan de la fe, líderes religiosos silenciados o perseguidos. Todo lo que la Virgen anunció está sucediendo ante nuestros ojos. Pero aquí es donde viene la parte más inquietante. Las apariciones de la Virgen nunca ocurren sin una razón específica. Siempre han sido advertencias antes de grandes acontecimientos. Y si analizamos lo que ha sucedido en los últimos años en México, terremotos, violencia, crisis de fe, corrupción desenfrenada, parece que estamos al borde de algo aún más grande. Algo que la Virgen trató de prevenir en Fátima, pero que el mundo no quiso escuchar. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos a tiempo de cambiar el rumbo? ¿O ya hemos cruzado el punto sin retorno? Hay momentos en la historia en los que la humanidad ha recibido advertencias claras, mensajes que han sido dados no solo como señales de esperanza, sino también como llamados urgentes a la conversión. Sin embargo, en muchos casos, esas advertencias han sido ignoradas o distorsionadas, enterradas bajo el peso de la indiferencia y la incredulidad. Y México, un país marcado por la devoción mariana, no es la excepción. Desde hace siglos, esta tierra ha sido testigo de intervenciones divinas que han transformado su historia, pero también ha sido testigo de cómo, una y otra vez, esos mensajes han sido dejados de lado. El mensaje de Fátima es uno de esos llamados que han resonado con fuerza, pero que muchos han preferido ignorar. Si miramos el mensaje de la Virgen en Fátima con ojos atentos, veremos que hay elementos que parecen hablar directamente a la realidad de México. La Santísima Virgen habló de castigos divinos, de la necesidad del arrepentimiento y de la consagración de las naciones a su Inmaculado Corazón para evitar desastres. Pero, ¿qué ha sucedido en México desde entonces? En un país donde la fe católica ha sido un pilar fundamental de la identidad nacional, hemos visto cómo, en las últimas décadas, la apostasía y la indiferencia han crecido de manera alarmante. La violencia ha alcanzado niveles que antes parecían impensables. La corrupción ha impregnado todas las estructuras de la sociedad y la familia, que debería ser el núcleo de la fe. Se ha visto atacada por ideologías que buscan destruirla. La Virgen en Fátima habló con claridad sobre el peligro del comunismo y la expansión de una ideología que buscaría erradicar la fe del corazón de los hombres. Y si observamos con detenimiento, veremos que México no ha sido ajeno a este fenómeno. A lo largo del siglo XX hemos sido testigos de persecuciones religiosas, de intentos por erradicar la presencia de Dios en la sociedad y de un proceso de secularización que ha llevado a muchos a alejarse de la Iglesia. Pero no solo eso, hemos visto también cómo se han promovido políticas y leyes que van en contra de la ley de Dios, atentando contra la vida y la dignidad de la persona humana. En el mensaje de Fátima, la Virgen advirtió sobre la necesidad de la oración y el sacrificio para detener los males que amenazaban al mundo. Dijo que el rosario era un arma poderosa contra las fuerzas del mal y pidió que se ofrecieran sacrificios por la conversión de los pecadores. Sin embargo, en México, a pesar de ser un país con una fuerte tradición mariana, hemos visto cómo la devoción al rosario ha disminuido y cómo muchas personas han dejado de lado la oración como un acto de intercesión por el mundo. En su lugar, ha crecido el interés por prácticas espirituales alejadas de la fe, influencias que han introducido la superstición, la idolatría y la apostasía en el corazón de muchas familias. Pero la advertencia de Fátima no solo hablaba de la crisis moral y espiritual, también anunciaba desastres naturales y eventos catastróficos como señales del alejamiento de la humanidad de Dios. Y si miramos lo que ha sucedido en México en los últimos años, veremos que hemos sido testigos de terremotos devastadores, huracanes, crisis económicas y una ola de violencia sin precedentes.
Muchos podrían argumentar que estos son eventos naturales o sociales sin conexión con lo espiritual, pero quienes han seguido con atención las profecías de la Virgen saben que estos son signos que no pueden ser ignorados. Son advertencias de que algo más grande está por venir. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades y de que el tiempo para reaccionar se está agotando. La Virgen de Fátima habló de la importancia de la conversión personal y de la necesidad de que las naciones se volvieran a Dios. En México, donde la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de identidad y unidad, hemos visto cómo el enemigo ha intentado dividirnos, sembrar el caos y destruir los valores que nos han sostenido como pueblo. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la advertencia? ¿O estamos siguiendo el mismo camino que llevó a otras naciones a la ruina? El mensaje de Fátima no era solo para Europa ni para el siglo XX. Es un mensaje eterno y hoy resuena con más fuerza que nunca en nuestra realidad mexicana. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Estamos a tiempo de hacer algo al respecto? Desde hace siglos, México ha estado marcado por la intervención divina. Su historia está profundamente ligada a la Virgen María, especialmente a través de la milagrosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta nación también tiene una conexión inquietante con los mensajes de Fátima, uno que pocos han analizado en profundidad. La advertencia de la Virgen a los 3 pastorcitos en 1917 no solo hablaba de los peligros para Europa, sino que tenía un eco profético que alcanzaba incluso a nuestra tierra. Hoy, más de un siglo después, esa advertencia resuena con más fuerza que nunca. México, con su identidad mariana y su historia de lucha espiritual, no puede ignorar el llamado que viene desde Fátima. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que se avecina? Para entender la conexión entre Fátima y México, es necesario recordar lo que la Virgen reveló a los niños en Cova da Iria. Sus mensajes no solo anunciaban eventos futuros, sino que también advertían sobre el castigo que caería sobre la humanidad si no se arrepentía. El mundo se ha alejado de Dios, y las consecuencias de ese distanciamiento están comenzando a manifestarse de manera cada vez más evidente. No es casualidad que México, una nación consagrada a la Virgen de Guadalupe, esté experimentando crisis sin precedentes. Desde la violencia descontrolada hasta los desastres naturales, pasando por la corrupción y la descomposición moral, todo parece indicar que el tiempo se está agotando. Uno de los puntos más impactantes del mensaje de Fátima fue la visión del infierno que la Virgen mostró a los pastorcitos. En esa terrible revelación, los niños vieron las almas de los condenados, atrapadas en un sufrimiento eterno. La Virgen les explicó que muchas almas caían en el infierno porque no había quien rezara ni hiciera sacrificios por ellas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué está pasando en México con la fe y la oración? A pesar de que esta nación ha sido un bastión del catolicismo, en las últimas décadas ha habido un debilitamiento alarmante de la vida espiritual. Las iglesias se vacían, la moral se relativiza y muchas personas han cambiado la fe en Dios por ideologías y falsas doctrinas que prometen una felicidad efímera.
Podría ser que la advertencia de Fátima también se refiriera a lo que ahora está ocurriendo aquí. Otro aspecto clave del mensaje de Fátima fue la profecía sobre la persecución de la Iglesia. La Virgen predijo que los cristianos enfrentarían tiempos de gran prueba, en los que la fe sería atacada y muchos serían perseguidos por defender la verdad. México ha sido testigo de esto en múltiples momentos de su historia. La Guerra Cristera es un claro ejemplo de cómo el gobierno intentó erradicar la fe, persiguiendo a sacerdotes y fieles que se negaban a renunciar a Cristo. Pero lo preocupante es que esta persecución no es cosa del pasado. Hoy, la Iglesia sigue siendo atacada de diferentes maneras, desde leyes que buscan silenciar la voz del Evangelio hasta la presión social que ridiculiza y desacredita a quienes defienden la fe. México está viviendo una batalla espiritual que no puede ser ignorada. Además, Fátima advirtió sobre los castigos que caerían sobre el mundo si no se hacía caso al llamado al arrepentimiento. Terremotos, guerras, hambre y calamidades serían la consecuencia de una humanidad que ha decidido alejarse de Dios. Y aquí es donde la conexión con México se vuelve aún más inquietante. En los últimos años, nuestro país ha experimentado desastres naturales devastadores, violencia extrema y una crisis moral que parece no tener fin. ¿Podría ser que todo esto sea parte del castigo del que hablaba la Virgen? ¿O es acaso una última advertencia antes de que llegue algo aún peor? La Virgen pidió que se rezara el rosario todos los días y que se hicieran sacrificios por la conversión del mundo. También insistió en la necesidad de consagrar las naciones a su inmaculado corazón para evitar los castigos anunciados. Pero se ha hecho esto en México de manera sincera y profunda. Aunque muchas personas siguen siendo devotas, la realidad es que el país se ha visto inundado por ideologías anticristianas, prácticas esotéricas y un creciente rechazo a las enseñanzas de la Iglesia. Todo esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si México no regresa a Dios, ¿podría estar en peligro de enfrentar el castigo que la Virgen anunció en Fátima? El tiempo apremia, y la historia nos ha demostrado que cuando la humanidad ignora las advertencias divinas, las consecuencias son inevitables. México tiene una elección por delante: escuchar el llamado de Fátima y volver a Dios, o continuar por un camino que podría llevarlo a la ruina. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha hablado a la humanidad a través de signos y profecías, advirtiéndonos de los peligros que se avecinan cuando nos alejamos de su camino. En Fátima, la Virgen María dio un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos, un llamado urgente a la conversión, que de ser ignorado traería consigo terribles consecuencias. Hoy, en pleno siglo XXI, muchas de las advertencias dadas en 1917 han comenzado a materializarse de manera inquietante, y México, con su profunda conexión mariana, no está exento de estos acontecimientos. Las señales del cumplimiento profético están a nuestro alrededor, pero la gran pregunta es: ¿estamos prestando atención o seguimos con los ojos cerrados ante la verdad? Uno de los aspectos más impactantes del mensaje de Fátima fue la predicción de que, si la humanidad no se arrepentía, vendrían grandes calamidades que afectarían al mundo entero. No es casualidad que en las últimas décadas México haya sido sacudido por eventos que han dejado una huella imborrable en su historia. Terremotos devastadores han cobrado miles de vidas, huracanes han arrasado comunidades enteras y la violencia ha alcanzado niveles impensables, con asesinatos, secuestros y crímenes que reflejan una sociedad cada vez más hundida en la oscuridad. Pero lo más alarmante de todo esto no es solo la magnitud de estos acontecimientos, sino el hecho de que parecen encajar perfectamente con las advertencias de la Virgen en Fátima. En su mensaje, la Virgen habló de guerras y conflictos que surgirían como castigo por los pecados de la humanidad. Si analizamos la historia de México,
encontramos una nación marcada por enfrentamientos sangrientos, persecuciones religiosas y una lucha constante entre el bien y el mal. Pero en la actualidad, la batalla ha tomado una nueva forma. No se trata solo de enfrentamientos armados, sino de una guerra espiritual que ha debilitado los cimientos de la sociedad. La familia, que debería ser el núcleo de la fe, ha sido atacada por ideologías que buscan destruir su esencia. La juventud, que debería ser la esperanza del futuro, se ha visto atrapada en un mundo de confusión y desesperanza. Y la Iglesia, que ha sido durante siglos la luz en medio de la oscuridad, enfrenta una de sus mayores crisis, con divisiones internas y ataques constantes desde el exterior. El mensaje de Fátima también advirtió sobre la pérdida de la fe y la propagación de doctrinas erróneas que alejarían a las almas de Dios. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos cómo México ha sido testigo de este fenómeno. A pesar de su profunda tradición católica, en las últimas décadas ha habido un crecimiento alarmante del esoterismo, la superstición y las prácticas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia. Muchas personas han reemplazado la oración y la devoción por creencias que prometen éxito y felicidad instantánea, pero que en realidad solo llevan al vacío espiritual. Incluso dentro de la propia Iglesia, hemos visto cómo algunos han tratado de diluir la verdad del Evangelio en nombre de la modernidad, olvidando que la fe no puede ser adaptada a los caprichos del mundo. Otra señal impactante que nos recuerda las advertencias de Fátima es la persecución de los cristianos. Aunque México no enfrenta una persecución abierta como en otros países, la realidad es que cada vez es más difícil para los católicos vivir su fe sin ser señalados o ridiculizados. Expresar creencias religiosas en público puede ser motivo de burla, y defender los valores cristianos en temas como la familia o la moral puede traer consecuencias graves. Además, sacerdotes y religiosos han sido blanco de ataques, y muchas iglesias han sido profanadas en actos que parecen reflejar una hostilidad creciente hacia la fe. Todo esto confirma lo que la Virgen dijo en Fátima, que la Iglesia sufriría grandes pruebas antes del desenlace final. Pero tal vez la señal más alarmante de todas es el enfriamiento del amor en los corazones. En su mensaje, la Virgen advirtió que la humanidad se alejaría de Dios y perdería la capacidad de amar verdaderamente. Y si hay algo que caracteriza la crisis actual en México, es la falta de amor y compasión. La violencia, la corrupción y la injusticia son síntomas de un problema mucho más profundo: el alejamiento del corazón de Dios. Sin la presencia de Dios, el hombre se convierte en un ser guiado por sus propios deseos e intereses, incapaz de ver el sufrimiento del otro. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Las señales están ante nuestros ojos. El mensaje de Fátima no fue solo una advertencia para Europa o para un tiempo pasado. Es un mensaje vivo que sigue resonando en nuestra realidad actual y que nos invita a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. México ha sido bendecido con una historia marcada por la presencia de la Virgen María, pero también ha sido puesto a prueba de muchas maneras. Ahora, más que nunca, debemos preguntarnos: ¿estamos listos para escuchar la voz de Dios y cambiar nuestro rumbo? ¿O seguiremos ignorando las señales hasta que ya no haya vuelta atrás? Desde el principio de los tiempos, la lucha entre el bien y el mal ha sido una constante en la historia de la humanidad. No se trata solo de guerras visibles, de conflictos políticos o sociales, sino de una batalla mucho más profunda, una batalla que se libra en el mundo espiritual y que tiene consecuencias directas en la realidad que vivimos. En Fátima, la Virgen María reveló que esta guerra alcanzaría su punto más crítico cuando el mundo se alejara de Dios y abrazara la oscuridad del pecado. Hoy, México es un campo de batalla donde esta lucha se hace cada vez más evidente.
Las señales están en todas partes, pero la mayoría de las personas no las ven, o peor aún, las ignoran deliberadamente. La Virgen advirtió que el enemigo buscaría destruir la fe en los corazones, debilitando a las familias y corrompiendo a las almas con falsas promesas de felicidad y libertad. En México, este ataque ha sido particularmente intenso. La nación que una vez estuvo firmemente enraizada en los valores cristianos ha visto cómo, poco a poco, se han infiltrado ideologías que contradicen los principios fundamentales de la fe. Lo que antes era considerado sagrado, ahora es despreciado. Lo que antes era visto como pecado, ahora se celebra. Las nuevas generaciones han sido criadas en un ambiente donde Dios es una idea lejana, irrelevante, casi inexistente. Pero esto no es casualidad, ni es simplemente el resultado de una evolución cultural. Es el efecto de una estrategia cuidadosamente planeada, una estrategia que la Virgen de Fátima ya había advertido: la propagación de errores que llevarían a la pérdida de incontables almas. Uno de los frentes más evidentes de esta batalla es la descomposición de la familia. La Virgen habló de la importancia de la oración y la unidad en los hogares, pero hoy en día la familia tradicional está siendo atacada desde todos los ángulos. Se promueven estilos de vida que desprecian el compromiso y el sacrificio, mientras que el egoísmo y el materialismo se han convertido en los nuevos pilares de la sociedad. La idea de una familia basada en el amor de Dios es ridiculizada, y en su lugar se presentan modelos que prometen libertad, pero que solo llevan al vacío y la destrucción. En muchos hogares mexicanos, la oración ha sido reemplazada por el entretenimiento vacío, y la educación en la fe ha sido delegada a instituciones que muchas veces están en contra de los principios cristianos. ¿Cómo podemos esperar que una nación sobreviva espiritualmente si su base, la familia, está siendo destruida? La batalla espiritual también se manifiesta en el aumento de la violencia y la desesperanza. La Virgen de Fátima advirtió que los pecados del mundo atraerían sobre la humanidad un sufrimiento inmenso, y hoy, en México, vivimos en un ambiente donde la violencia parece haberse convertido en parte de la vida diaria. Los asesinatos, los secuestros, la corrupción y la impunidad han generado una sensación de desesperanza en la sociedad. Muchos han perdido la fe en la justicia, en la posibilidad de un cambio, en la idea de que el bien puede triunfar sobre el mal. Pero lo más preocupante no es solo la violencia física, sino la violencia espiritual, el desprecio por la vida, la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, la pérdida de la sensibilidad ante el pecado. Es como si el corazón de la nación se estuviera endureciendo poco a poco, alejándose cada vez más de la misericordia de Dios. Otra manifestación de esta guerra invisible es la creciente confusión espiritual. En Fátima, la Virgen habló de cómo muchas almas se perderían porque no habría quien rezara por ellas. Hoy, la situación es aún más grave. La falta de formación en la fe ha llevado a que muchas personas sean fácilmente engañadas por falsas doctrinas, por ideologías disfrazadas de tolerancia y progreso, por prácticas que prometen bienestar, pero que en realidad alejan a las almas de la verdad. La brujería, el ocultismo y las falsas espiritualidades han ganado terreno, incluso dentro de comunidades que antes eran firmemente católicas. El enemigo ha sembrado la duda en los corazones, y muchas almas han caído en la trampa de creer que pueden encontrar la paz fuera de Dios. Pero la batalla no está perdida. La Virgen de Fátima no solo vino a advertir sobre el peligro, sino también a ofrecer el camino para la victoria. El rosario, la penitencia y la conversión son las armas que pueden derrotar al mal. A lo largo de la historia, México ha sido un país bendecido por la presencia de la Virgen María y aún tiene la oportunidad de regresar al camino correcto.
Pero el tiempo se agota. La decisión de luchar o rendirse no es solo colectiva, sino individual. Cada persona tiene el poder de elegir en qué lado de esta batalla quiere estar. La pregunta es, ¿seguiremos ignorando la advertencia o tomaremos las armas espirituales que nos ha dado el cielo? A lo largo de la historia, la humanidad ha recibido advertencias divinas que han sido ignoradas una y otra vez, como si el hombre estuviera condenado a tropezar con la misma piedra. La Virgen de Fátima no vino a dar un mensaje para ser olvidado, sino una advertencia seria, un grito de auxilio del cielo para un mundo que avanzaba peligrosamente hacia su propia destrucción. Sus palabras no fueron vagas ni simbólicas, fueron claras, directas y aterradoras. Y sin embargo, más de un siglo después de sus apariciones, la humanidad, y en particular México, parece haber hecho oídos sordos a su llamado. Las consecuencias de esta indiferencia ya están aquí, y lo que está por venir podría ser aún más grave. Cuando la Virgen habló a los pastorcitos en 1917, su voz era un eco de lo que Dios, el mensaje de Fátima, fue la predicción de que, si la humanidad no se arrepentía, vendrían grandes calamidades que afectarían al mundo entero. No es casualidad que en las últimas décadas México haya sido sacudido por eventos que han dejado una huella imborrable en su historia. Terremotos devastadores han cobrado miles de vidas. Huracanes han arrasado comunidades enteras y la violencia ha alcanzado niveles impensables, con asesinatos, secuestros y crímenes que reflejan una sociedad cada vez más hundida en la oscuridad. Pero lo más alarmante de todo esto no es solo la magnitud de estos acontecimientos, sino el hecho de que parecen encajar perfectamente con las advertencias de la Virgen en Fátima. En su mensaje, la Virgen habló de guerras y conflictos que surgirían como castigo por los pecados de la humanidad. Si analizamos la historia de México, encontramos una nación marcada por enfrentamientos sangrientos, persecuciones religiosas y una lucha constante entre el bien y el mal. Pero en la actualidad, la batalla ha tomado una nueva forma. No se trata solo de enfrentamientos armados, sino de una guerra espiritual que ha debilitado los cimientos de la sociedad. La familia, que debería ser el núcleo de la fe, ha sido atacada por ideologías que buscan destruir su esencia. La juventud, que debería ser la esperanza del futuro, se ha visto atrapada en un mundo de confusión y desesperanza. Y la Iglesia, que ha sido durante siglos la luz en medio de la oscuridad, enfrenta una de sus mayores crisis, con divisiones internas y ataques constantes desde el exterior. El mensaje de Fátima también advirtió sobre la pérdida de la fe y la propagación de doctrinas erróneas que alejarían a las almas de Dios. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos cómo México ha sido testigo de este fenómeno. A pesar de su profunda tradición católica, en las últimas décadas ha habido un crecimiento alarmante del esoterismo, la superstición y las prácticas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia. Muchas personas han reemplazado la oración y la devoción por creencias que prometen éxito y felicidad instantánea, pero que en realidad solo llevan al vacío espiritual. Incluso dentro de la propia Iglesia, hemos visto cómo algunos han tratado de diluir la verdad del Evangelio en nombre de la modernidad, olvidando que la fe no puede ser adaptada a los caprichos del mundo. Otra señal impactante que nos recuerda las advertencias de Fátima es la persecución de los cristianos. Aunque México no enfrenta una persecución abierta como en otros países, la realidad es que cada vez es más difícil para los católicos vivir su fe sin ser señalados o ridiculizados. Expresar creencias religiosas en público puede ser motivo de burla, y defender los valores cristianos en temas como la familia o la moral puede traer consecuencias graves. Además, sacerdotes y religiosos han sido blanco de ataques,
y muchas iglesias han sido profanadas en actos que parecen reflejar una hostilidad creciente hacia la fe. Todo esto confirma lo que la Virgen dijo en Fátima, que la Iglesia sufriría grandes pruebas antes del desenlace final. Pero tal vez la señal más alarmante de todas es el enfriamiento del amor en los corazones. En su mensaje, la Virgen advirtió que la humanidad se alejaría de Dios y perdería la capacidad de amar verdaderamente. Y si hay algo que caracteriza la crisis actual en México, es la falta de amor y compasión. La violencia, la corrupción y la injusticia son síntomas de un problema mucho más profundo: el alejamiento del corazón de Dios. Sin la presencia de Dios, el hombre se convierte en un ser guiado por sus propios deseos e intereses, incapaz de ver el sufrimiento del otro. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Las señales están ante nuestros ojos. El mensaje de Fátima no fue solo una advertencia para Europa o para un tiempo pasado. Es un mensaje vivo que sigue resonando en nuestra realidad actual y que nos invita a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. México ha sido bendecido con una historia marcada por la presencia de la Virgen María, pero también ha sido puesto a prueba de muchas maneras. Ahora, más que nunca, debemos preguntarnos: ¿estamos listos para escuchar la voz de Dios y cambiar nuestro rumbo? ¿O seguiremos ignorando las señales hasta que ya no haya vuelta atrás? Desde el principio de los tiempos, la lucha entre el bien y el mal ha sido una constante en la historia de la humanidad. No se trata solo de guerras visibles, de conflictos políticos o sociales, sino de una batalla mucho más profunda, una batalla que se libra en el mundo espiritual y que tiene consecuencias directas en la realidad que vivimos. En Fátima, la Virgen María reveló que esta guerra alcanzaría su punto más crítico cuando el mundo se alejara de Dios y abrazara la oscuridad del pecado. Hoy, México es un campo de batalla donde esta lucha se hace cada vez más evidente. Las señales están en todas partes, pero la mayoría de las personas no las ven, o peor aún, las ignoran deliberadamente. La Virgen advirtió que el enemigo buscaría destruir la fe en los corazones, debilitando a las familias y corrompiendo a las almas con falsas promesas de felicidad y libertad. En México, este ataque ha sido particularmente intenso. La nación que una vez estuvo firmemente enraizada en los valores cristianos ha visto cómo, poco a poco, se han infiltrado ideologías que contradicen los principios fundamentales de la fe. Lo que antes era considerado sagrado, ahora es despreciado. Lo que antes era visto como pecado, ahora se celebra. Las nuevas generaciones han sido criadas en un ambiente donde Dios es una idea lejana, irrelevante, casi inexistente. Pero esto no es casualidad, ni es simplemente el resultado de una evolución cultural. Es el efecto de una estrategia cuidadosamente planeada, una estrategia que la Virgen de Fátima ya había advertido: la propagación de errores que llevarían a la pérdida de incontables almas. Uno de los frentes más evidentes de esta batalla es la descomposición de la familia. La Virgen habló de la importancia de la oración y la unidad en los hogares, pero hoy en día la familia tradicional está siendo atacada desde todos los ángulos. Se promueven estilos de vida que desprecian el compromiso y el sacrificio, mientras que el egoísmo y el materialismo se han convertido en los nuevos pilares de la sociedad. La idea de una familia basada en el amor de Dios es ridiculizada, y en su lugar se presentan modelos que prometen libertad, pero que solo llevan al vacío y la destrucción. En muchos hogares mexicanos, la oración ha sido reemplazada por el entretenimiento vacío, y la educación en la fe ha sido delegada a instituciones que muchas veces están en contra de los principios cristianos. ¿Cómo podemos esperar que una nación sobreviva espiritualmente si su base, la familia, está siendo destruida? La batalla espiritual también se manifiesta en el aumento de la violencia y la desesperanza.
La Virgen de Fátima advirtió que los pecados del mundo atraerían sobre la humanidad un sufrimiento inmenso, y hoy, en México, vivimos en un ambiente donde la violencia parece haberse convertido en parte de la vida diaria. Los asesinatos, los secuestros, la corrupción y la impunidad han generado una sensación de desesperanza en la sociedad. Muchos han perdido la fe en la justicia, en la posibilidad de un cambio, en la idea de que el bien puede triunfar sobre el mal. Pero lo más preocupante no es solo la violencia física, sino la violencia espiritual, el desprecio por la vida, la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, la pérdida de la sensibilidad ante el pecado. Es como si el corazón de la nación se estuviera endureciendo poco a poco, alejándose cada vez más de la misericordia de Dios. Otra manifestación de esta guerra invisible es la creciente confusión espiritual. En Fátima, la Virgen habló de cómo muchas almas se perderían porque no habría quien rezara por ellas. Hoy, la situación es aún más grave. La falta de formación en la fe ha llevado a que muchas personas sean fácilmente engañadas por falsas doctrinas, por ideologías disfrazadas de tolerancia y progreso, por prácticas que prometen bienestar, pero que en realidad alejan a las almas de la verdad. La brujería, el ocultismo y las falsas espiritualidades han ganado terreno, incluso dentro de comunidades que antes eran firmemente católicas. El enemigo ha sembrado la duda en los corazones, y muchas almas han caído en la trampa de creer que pueden encontrar la paz fuera de Dios. Pero la batalla no está perdida. La Virgen de Fátima no solo vino a advertir sobre el peligro, sino también a ofrecer el camino para la victoria. El rosario, la penitencia y la conversión son las armas que pueden derrotar al mal. A lo largo de la historia, México ha sido un país bendecido por la presencia de la Virgen María y aún tiene la oportunidad de regresar al camino correcto. Pero el tiempo se agota. La decisión de luchar o rendirse no es solo colectiva, sino individual. Cada persona tiene el poder de elegir en qué lado de esta batalla quiere estar. La pregunta es, ¿seguiremos ignorando la advertencia o tomaremos las armas espirituales que nos ha dado el cielo? A lo largo de la historia, la humanidad ha recibido advertencias divinas que han sido ignoradas una y otra vez, como si el hombre estuviera condenado a tropezar con la misma piedra. La Virgen de Fátima no vino a dar un mensaje para ser olvidado, sino una advertencia seria, un grito de auxilio del cielo para un mundo que avanzaba peligrosamente hacia su propia destrucción. Sus palabras no fueron vagas ni simbólicas, fueron claras, directas y aterradoras. Y sin embargo, más de un siglo después de sus apariciones, la humanidad, y en particular México, parece haber hecho oídos sordos a su llamado. Las consecuencias de esta indiferencia ya están aquí, y lo que está por venir podría ser aún más grave. Cuando la Virgen habló a los pastorcitos en 1917, su voz era un eco de lo que Dios ha dicho desde el principio. El pecado tiene un precio, y si la humanidad no se arrepiente, enfrentará sus propias decisiones. No es que Dios desee castigar a sus hijos, sino que los pecados de la humanidad generan consecuencias inevitables. Y México, que ha sido un pueblo bendecido con la presencia materna de la Virgen, ha caído en una espiral de corrupción, violencia y pecado que clama justicia ante el cielo. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse una nación que ha dado la espalda a su fe? ¿Cuánto tiempo más podrá ignorar la advertencia sin enfrentar el precio de su indiferencia? La Virgen de Fátima habló de guerras, persecuciones, sufrimientos y castigos que caerían sobre las naciones que rechazaran a Dios. Hoy, esas profecías resuenan con fuerza en la realidad de México. Cada día,
La violencia cobra más vidas, la corrupción ahoga la justicia y el pecado se normaliza con una rapidez alarmante. La pérdida de la fe no es solo un problema individual, sino un mal que se extiende por toda la sociedad, debilitándola desde dentro. La indiferencia ante la verdad ha llevado a la gente a aceptar lo inaceptable, a justificar el mal y a permanecer en silencio ante las injusticias. Pero la indiferencia no es inocente, es una elección, y cada elección tiene consecuencias. Una de las advertencias más inquietantes de la Virgen de Fátima fue sobre el destino de las almas. Ella mostró a los pastorcitos una visión aterradora del infierno, un lugar de sufrimiento eterno donde caían innumerables almas que no habían encontrado la misericordia de Dios porque nadie había rezado por ellas. ¿Cuántas almas se están perdiendo hoy en México porque la oración ha sido olvidada? La Virgen pidió la conversión, la oración y el sacrificio para salvar almas, pero en lugar de eso, hemos visto un creciente abandono de la fe. Muchas iglesias están vacías, las familias ya no rezan juntas, y la enseñanza de la doctrina cristiana ha sido relegada a un segundo plano. ¿Qué sucederá cuando toda una generación crezca sin conocer a Dios? La indiferencia también se ha manifestado en la manera en que la sociedad ha normalizado el pecado. Lo que antes era impensable, ahora es defendido como un derecho. Lo que antes se consideraba sagrado, ahora es despreciado y ridiculizado. La Virgen de Fátima advirtió que el demonio haría todo lo posible por destruir la moral cristiana, y hoy vemos cómo esa estrategia ha dado frutos. México, un país consagrado a la Virgen de Guadalupe, se ha convertido en un lugar donde el mal se disfraza de progreso y la verdad es atacada como intolerancia. Pero el pecado no queda impune, y las naciones que eligen alejarse de Dios terminan cayendo bajo el peso de sus propias decisiones. La historia nos muestra que cada vez que un pueblo ha ignorado la advertencia de Dios, ha enfrentado consecuencias devastadoras. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado. Jerusalén cayó porque rechazó el mensaje de Cristo. Las grandes civilizaciones han colapsado cuando se han entregado al desenfreno y han despreciado la voz de Dios. México no es una excepción. La Virgen de Fátima dio la receta para evitar la destrucción: conversión, oración y penitencia. Pero si se ignoran sus palabras, el futuro se vuelve incierto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podremos ignorar la advertencia sin pagar el precio de nuestra indiferencia? Desde la aparición de la Virgen en Fátima, el mundo ha experimentado eventos que parecen confirmar la gravedad de su advertencia. Guerras, persecuciones, desastres naturales y una creciente apostasía han marcado la historia reciente de la humanidad. Pero ahora, más de un siglo después, el mensaje de Fátima resuena con una urgencia aún mayor. El tiempo se está agotando y México, una nación bendecida por la Virgen de Guadalupe, se encuentra en un punto crítico. No es casualidad que nuestro país esté enfrentando una crisis moral y espiritual sin precedentes. La indiferencia, el pecado y la falta de arrepentimiento han debilitado sus cimientos, dejando a la nación vulnerable ante las fuerzas que buscan destruirla desde dentro. La pregunta no es si el castigo vendrá, sino cuándo, y si aún estamos a tiempo de evitarlo. La Virgen dejó claro que el mundo sufriría terribles consecuencias si no se arrepentía, pero también ofreció una esperanza. El retorno a Dios podía cambiar el curso de la historia. La consagración al Inmaculado Corazón de María y la práctica de la oración y la penitencia eran las armas que podrían detener la destrucción anunciada. Pero ¿ha escuchado México este llamado? Si miramos a nuestro alrededor, veremos que la respuesta es inquietante. En lugar de un regreso a Dios, hemos visto un distanciamiento aún mayor. La sociedad ha normalizado el pecado.
La violencia se ha vuelto parte del día a día y la corrupción sigue destruyendo las instituciones. No podemos ignorar estas señales. Son advertencias de que estamos acercándonos a un punto sin retorno. Lo más aterrador de todo esto es que la historia nos ha enseñado que cuando Dios advierte a una nación y ésta se niega a escuchar, las consecuencias son inevitables. El diluvio en tiempos de Noé, la caída de Jerusalén, la destrucción de imperios que se alejaron de la verdad. Todos estos eventos fueron precedidos por llamados a la conversión que fueron ignorados. México se encuentra en una encrucijada similar. La Virgen nos ha dado un último aviso a través de Fátima, pero depende de nosotros decidir si lo tomamos en serio o seguimos caminando hacia nuestra propia ruina. Muchos pueden pensar que aún hay tiempo, que estas advertencias son exageraciones, o que Dios es demasiado misericordioso como para permitir que algo así suceda. Pero esa es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha sembrado en los corazones. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. No podemos esperar que una nación que ha abrazado el pecado y ha rechazado a Dios no enfrente las consecuencias de sus acciones. Las profecías de Fátima no fueron solo palabras vacías, fueron un llamado desesperado del cielo para evitar un destino catastrófico. Y si seguimos ignorándolo, el castigo será inevitable. Pero aún hay esperanza. La Virgen prometió que si la humanidad regresaba a Dios, su inmaculado corazón triunfaría y habría paz. México todavía tiene una última oportunidad, pero esta oportunidad no durará para siempre. Si no tomamos acción ahora, si no nos arrepentimos y cambiamos el rumbo, podríamos ser testigos de una purificación que llegará como resultado de nuestra indiferencia. La elección está en nuestras manos. Las naciones, al igual que las personas, tienen un destino. A lo largo de la historia, hemos visto cómo algunos pueblos han sido levantados por la mano de Dios y cómo otros han caído debido a su propia corrupción y rebeldía. México es una tierra con una misión especial, un país que ha sido marcado por la Virgen María desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Pero también es una nación que se encuentra en peligro, pues ha ignorado las advertencias del cielo y se ha sumergido en una crisis que va más allá de lo político o económico, una crisis espiritual. La pregunta que surge ahora es: ¿cuál será el destino de México? Estamos a punto de presenciar la intervención divina como respuesta a nuestra indiferencia. El mensaje de Fátima no fue solo un llamado a la conversión personal, sino también una advertencia para las naciones que eligieran ignorar la voluntad de Dios. La Virgen habló de guerras, persecuciones y sufrimientos que caerían sobre la humanidad si no se arrepentía, y la historia ha demostrado que esas profecías no eran simbólicas, sino reales. México no ha sido la excepción. Durante años, el país ha sido sacudido por la violencia, la corrupción y la decadencia moral, pero en lugar de corregir su rumbo, parece haber seguido avanzando hacia su propia destrucción. No es casualidad que la violencia haya alcanzado niveles nunca antes vistos, que la familia esté siendo desmantelada, o que la fe esté siendo atacada de manera cada vez más abierta. Estos son signos claros de que la batalla espiritual ha llegado a su punto más crítico. Las profecías de Fátima nos advierten que cuando una nación se aleja de Dios, el castigo no tarda en llegar. No se trata de un castigo arbitrario, sino de las consecuencias naturales de haber cerrado los oídos a la verdad. México ha sido bendecido con la presencia de la Virgen en su historia, pero esa bendición también conlleva una gran responsabilidad. Un país que ha recibido tanto del cielo no puede darse el lujo de traicionar su misión. Pero, ¿qué ha sucedido en las últimas décadas? En lugar de reafirmar su fe,
Muchos han permitido que ideologías contrarias a los valores cristianos se infiltren en la sociedad. Se han aprobado leyes que van en contra de la vida y la familia. Se ha promovido una cultura de muerte y se ha intentado borrar a Dios de la vida pública. El enemigo ha trabajado sin descanso para debilitar la identidad espiritual de México. Y los frutos de esta infiltración son evidentes. Pero lo más preocupante no es solo lo que está ocurriendo en el presente, sino lo que podría venir en el futuro. Si México no regresa a Dios, podríamos ser testigos de eventos que sacudirán al país de una manera que pocos imaginan. Los desastres naturales, la violencia sin control y la división interna podrían ser solo el principio de algo aún mayor. La Virgen en Fátima habló de grandes tribulaciones si la humanidad no se arrepentía, y muchos estudiosos de las profecías creen que estamos acercándonos rápidamente a ese momento. ¿Estamos listos para enfrentar lo que vendrá? ¿O seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? A pesar de todo, la Virgen también nos dejó una promesa. Su inmaculado corazón triunfará. Pero ese triunfo no será automático. Requiere nuestra participación, nuestra decisión de volver a Dios y vivir según sus mandamientos. México aún tiene la oportunidad de cambiar su destino profético, pero el tiempo se agota. La nación se encuentra en el umbral de una decisión crucial: regresar a su fe o enfrentar las consecuencias de su alejamiento. La elección es nuestra, pero las señales son claras. La pregunta es, ¿tendremos la valentía de escuchar el llamado antes de que sea demasiado tarde? Cuando la Virgen de Fátima entregó su mensaje al mundo en 1917, sus palabras no solo fueron un llamado a la conversión, sino una advertencia clara sobre lo que sucedería si la humanidad se negaba a regresar a Dios. A lo largo de los años, las señales de ese cumplimiento han sido cada vez más evidentes. México, una nación con una historia profundamente ligada a la Virgen María, no está exento de esta realidad. Lo que está ocurriendo en el país no es casualidad, ni se trata únicamente de problemas políticos o sociales. Estamos presenciando los primeros signos de una purificación que podría alcanzar niveles nunca antes vistos. La pregunta que surge es, ¿qué sucederá si México no escucha este último llamado? El mensaje de Fátima nos habla de una purificación global, una crisis que afectará a las naciones de manera diferente según el camino que cada una haya tomado. México se encuentra en una posición delicada. Ha sido bendecido con la protección de la Virgen de Guadalupe, pero también ha caído en errores que lo han llevado al borde de la autodestrucción. La violencia extrema, la corrupción que parece imparable, la desintegración de la familia y la normalización del pecado son solo algunos de los síntomas de una enfermedad espiritual que ha carcomido los cimientos de la sociedad. Si el pueblo mexicano no toma en serio las advertencias del cielo, podría ser testigo de eventos que sacudirán al país hasta su núcleo. Las profecías marianas y las revelaciones dadas a santos y videntes han hablado de una gran tribulación que vendrá sobre el mundo. Se habla de catástrofes naturales, crisis económicas, conflictos internos y una persecución contra la fe que pondrá a prueba a los verdaderos creyentes. México, que ha sido un bastión de la fe católica, podría convertirse en uno de los escenarios principales de esta batalla espiritual. La historia ya nos ha dado señales de lo que ocurre cuando una nación se aleja de Dios. La Guerra Cristera fue un claro ejemplo de cómo el mal intentó erradicar la fe del pueblo mexicano. Y aunque muchos lucharon y dieron su vida por Cristo, hoy parece que el enemigo ha encontrado formas más sutiles, pero igual de devastadoras de atacar. Uno de los aspectos más inquietantes del mensaje de Fátima es que la Virgen advirtió que si la humanidad no cambiaba su rumbo, los castigos llegarían de manera inevitable. Y si miramos la situación actual de México,
Parece que ya hemos cruzado el punto en el que solo la misericordia divina podría detener lo que viene. Pero la misericordia de Dios requiere un acto de conversión sincero, una respuesta colectiva de arrepentimiento y cambio. Si México sigue ignorando este llamado, las consecuencias podrían ser catastróficas. No estamos hablando solo de problemas económicos o de conflictos internos, sino de una purificación que podría redefinir por completo el destino de la nación. A pesar de la oscuridad que se avecina, el mensaje de Fátima no fue solo de advertencia, sino también de esperanza. La Virgen prometió que su inmaculado corazón triunfaría, pero este triunfo no será automático ni fácil. La purificación es parte de este proceso, una limpieza necesaria para que el mundo pueda regresar a Dios. El pueblo mexicano tiene una decisión que tomar: continuar en el camino de la indiferencia y el pecado, o despertar espiritualmente y prepararse para lo que está por venir. La Virgen nos ha dado todas las herramientas para enfrentar este tiempo difícil: la oración, el ayuno, la consagración y la conversión personal. Pero estas armas solo serán efectivas si se usan con fe y determinación. El futuro de México aún no está sellado, pero las señales de advertencia son claras. Estamos entrando en una etapa decisiva, y cada persona tiene un papel en lo que sucederá a continuación. El tiempo de la tibieza ha terminado. No podemos seguir ignorando las advertencias del cielo ni pensando que todo continuará como hasta ahora. Algo grande está por venir, y solo aquellos que estén espiritualmente preparados podrán resistir la tormenta.